Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta semana estamos desarrollando lo que hemos denominado la Semana de los Emprendedores, los micros y los pequeños empresarios que han estado compartiendo sus experiencias, sus vivencias, cómo se han adaptado y cómo se han sobrepuesto a la pandemia del COVID-19. Y en esta primeras 2 semanas de la reapertura económica hemos facilitado una serie de consejos, de asesorías, de recomendaciones para que usted, amigo y amiga emprendedora, pueda impulsar su proyecto, pueda iniciar su proyecto o reactivarlo. Y qué mejor que este cierre de semana con el presidente de CONAMIPE, Paul Steiner, quien ha sido también ya un invitado frecuente de nuestro programa para compartirnos la actualidad de las múltiples tareas y labores en beneficio del micro, del pequeño empresario, de los emprendedores, y este programa es de buenas noticias. Así que, Paul Steiner, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Ricardo, un placer estar contigo, es un gusto estar con tus televidentes cada vez que me invitas. Y sí, es un programa de buenas noticias, de esperanza. Creo que tenemos varias cosas nuevas que contar, pero también digamos, un día de reflexión, ya que estamos en la primera semana del mes de la patria. Y yo creo que deberíamos de comenzar tal vez con una reflexión que dice que la mejor manera de honrar tu patria es comprándole a una MIPE, hacerla crecer y verla florecer en un jardín nacional que hace que toda la sociedad se beneficie de un solo. Paul, yo nunca había escuchado, al menos durante este presente siglo, tanto la palabra CONAMIPE, que estuviera en diferentes medios de comunicación, radiales, televisivos, digitales, impresos, y esto es un impulso, una renovación, un liderazgo que está asumiendo la administración actual de CONAMIPE. Desde la semana anterior están en una serie de eventos, de lanzamientos de diferentes programas, pero ¿cómo ha sido el desarrollo de lo que ha sido esta etapa de reactivación? En primer lugar, en lo administrativo, ¿cómo está CONAMIPE? ¿Cuál es el estatus del capital humano de CONAMIPE a lo largo y ancho del territorio nacional? Bueno, sí, se menciona mucho la palabra CONAMIPE desde que tomamos posesión en esta administración, y eso es por mandato del presidente Bukele. Recuerdo cuando lo conocí por primera vez hace unos 4 años, la prioridad en todas las discusiones que teníamos era cómo hacemos que la economía crezca de abajo para arriba, y eso significa que CONAMIPE es el único ente ejecutor de la ley de fomento y protección de la micro y pequeña empresa. Y si reconocemos que la MIPE es el 98% de las empresas del país, si no el 99%, estamos hablando de que, bueno, la mayoría de la población depende de una MIPE, ¿verdad? Su sustento de cada día viene de los ingresos de esa MIPE. Y eso significa que sería ridículo no considerarla. Por 30 años sí tuvimos un descuido total que creó una división en la economía de arriba y la economía de abajo. Y si vemos, la mayoría de las leyes, la mayoría de los incentivos, etcétera, siempre han sido orientados a la mediana y la gran empresa. Pero entre ellas dos solo cuentan 2,000 empresas, mientras que, de acuerdo al BCR, en el 2017 su encuesta demuestra que habían 317,000 micros y pequeñas. Ahora, ahí yo creo que fueron económicos conservadores con la estimación, porque en junio del 2005, julio del 2006, perdón, el año antes del censo del 2007, el BID hizo un estudio y en ese estudio encontraron 529,000 micros y pequeñas empresas. Así que obviamente estamos hablando de una gran cantidad. Por cualquiera de las dos cifras que tú agarres, estamos claros que eso depende del motor de la economía. Y por eso CONAMIPE, en base a la ley MIPE, que es una de las mejores leyes que tenemos en el país,
tenemos una misión sumamente clara, que no podemos pasar por alto la necesidad de proteger a la MIPE, y por eso nuestros programas de protección, como el mínimo de compras de 25% por parte del Estado de bienes y servicios, el pronto pago por parte de las instituciones del Estado para que paguen a 30 días, el fomento de que la empresa privada también pague a 30 días, eliminar la mística de el mito de quedan, que no existe como forma legal. Adicional a eso, ayudarles con tramitología, reduciendo la tramitología, la burocracia, y por supuesto ayudándoles en cada parte del ciclo de vida de una empresa, desde el momento que te fumas la idea de que que quieres ser un emprendedor, ayudando con el desarrollo del plan de trabajo, del plan de negocio, echando a andar el negocio, el capital semilla, el capital de trabajo para ayudar a acelerar el negocio, la industrialización, la comercialización, la exportación, hasta que eventualmente vuela el nido y ya se vuelve mediana. Ahí ya no me ocupo yo porque ya tiene sus propias alas para poder volar. Pero ahí tenemos en CONAMIPE que más de 200 personas distribuidas en 34 oficinas alrededor del país. Ahí estoy incluyendo las oficinas de los CDMIPES, que son alianzas público-académicas, donde el CDMIPE podría ser tal vez una universidad, como por ejemplo la UTEC. Varias otras universidades tienen una alianza con CONAMIPE. Ellos también tienen oficinas de asesores y hacen el mismo trabajo que CONAMIPE y nos dan la ayuda a lograr una mayor penetración nacional. Ahorita hay 14 CDMIPES generales y 2 CDMIPES de especialidad. Los de especialidad son Coexport, por ejemplo, que se concentra puramente en exportación, y la otra que estamos trabajando para lanzarla es la Mónica Herrera, donde se van a especializar en lo que es branding. Otra cosa que es muy esencial para la MIPE. Pero durante cuarentena nos fuimos a la casa todos, tanto los clientes como los asesores de CONAMIPE, no siendo clasificados como primera línea por obligación y por decreto tuvimos que irnos a la casa. Entonces la primera cosa que dijimos, bueno, ¿cómo vamos a seguir sirviéndole a la MIPE? Y desarrollamos un call center que eventualmente se volvió el call center más grande del estado, 150 asesores técnicos asistiendo a la MIPE. Y hemos llegado a un promedio de 500 a 600 llamadas diarias. Por suerte habíamos comprado una nueva planta telefónica el año pasado, al final del año, y esta traía la habilidad de poder crear una programación especial para crear un call center. Entonces lo hicimos. Ha llamado tanto la atención que ahora un cooperante nos está ofreciendo fondos para invertir en la tecnología y llevarlo a un nivel mayor de profesionalismo. Eso fabuloso y lo agradecemos muchísimo y lo queremos hacer, porque creo que la pandemia no se nos va a ir de la noche a la mañana. Creo que va a quedar con nosotros el virus por bastante tiempo, y eso significa que siempre va a haber una proporción de gente trabajando desde casa, y eso es la mejor manera de atender un call center. Paul, quizás la noticia de la semana anterior que más esperanza despertó en los micros, en los pequeños, en los nuevos emprendedores, es esta alianza con el Banco Hipotecario que va a permitir una serie de opciones de oxigenación financiera, de poder acudir al banco hipotecario que se va a convertir en la casa de los micro y de los pequeños empresarios, pero en esta administración será una realidad, no serán fondos exclusivos para determinados sectores o se va a buscar la ruta que este dinero llegue hacia la mediana, sino que el mandato del presidente Bukele ha sido que sea realmente efectivo para los micro y los pequeños. ¿Cómo se logra llegar a esta alianza con el Banco Hipotecario?
Bueno, este fue uno de los proyectos que comenzamos durante cuarentena con Celina Padilla Miarde, la presidenta del banco. Ella está súper comprometida con el apoyo a la micro y pequeña empresa. Ya de por sí había comenzado a crear líneas de apoyo para la MIPE. Eso coincidía muchísimo con el trabajo que nosotros hacíamos. Entonces ya estábamos apoyándonos, pero no habíamos comenzado a trabajar un proyecto juntos. Y ambos pertenecemos al Comité de Inclusión Financiera, liderado por el BCR, y en una conversación con Celina dijimos, bueno, sabemos que el 79% de la población no tiene una cuenta, perdón, 71% de la población no tiene una cuenta bancaria. Sabemos que la gran mayoría de las micros y pequeñas empresas tampoco. Y eso significa que uno de los primeros pasos para integrar la economía, esa de abajo con la de arriba, es asegurar que tengan acceso a financiamiento y acceso a la banca. Sabemos que la banca privada no lo quiere hacer porque ellos están felices atendiendo los AAA y los B+. Pero hay una gran mayoría de empresas que ahorita son esclavos del usurero porque es el único que les abre la puerta para poder ayudarles con financiamiento. La gran mayoría de sus transacciones son en efectivo, se presta a la delincuencia, se presta al fomento de la ilegalidad. No tienen que mantener sus compras con factura, entonces ahí viene cómo los contrabandistas lo usan para lavar su producto y lavar su dinero. Y entonces el primer paso que vimos era un proyecto de bancarización. El plan Cucatlán ya lo tenía como uno de los objetivos. Entonces dijimos, bueno, nunca hay un buen momento para comenzar y ahorita que tenemos un problema de liquidez con las MIPES, es el mejor momento de ayudar a acercarlos al financiamiento. Entonces trabajamos un proyecto de bancarización donde esto lanzamos la semana pasada. El banco hipotecario le dará una cuenta de ahorro sin mínimo de saldo y una tarjeta de débito a cada MIPE que quiera formalizarse, que quiera bancarizarse. Eso inmediatamente le da acceso a una cuenta de banco y no le van a pedir la magnífica como se la piden en todas las diferentes financieras o bancos. Aquí es básicamente la información simple, su DUI, su NIT, su registro MIPE y ya, dice, listo para comenzar a trabajar. Pero la ventaja es que el banco fue un paso más allá. Comenzaron a decir, bueno, si ya le damos una tarjeta de débito, ¿por qué no le ayudamos a vender por tarjeta de crédito también? Entonces ahora, junto con esa cuenta y esa tarjeta de débito, le dan un POS físico que pueden tener en su tienda si tienen un local, o un POS en su celular si no tienen una tienda. Por ejemplo, la señora de los plátanos ahí en frente al mercado, te podría estar cobrando tus plátanos con el POS de su celular. Y así tú puedes pagar con tarjeta. Ya no tienes que llevar ese efectivo. Y eso viene con una pasarela de pagos en línea que ellos establecieron. Entonces, CONAMIPE ha correspondido ese proyecto con un proyecto de educación en e-commerce para la MIPE. Y le estamos ayudando a entender cómo aprovechar ese nuevo sector, ese nuevo mercado, canal de ventas. Y le desarrollamos su sitio web gratuitamente. Le apoyamos con el alojamiento del sitio por un año y al mismo tiempo le ayudamos con tácticas de venta y estrategias de venta para poder promoverse en esos sectores. Lo único que tiene que pagar la MIPE es su dominio y eso porque es propiedad propia y básicamente le cuesta entre 15 y 20 dólares. Paul, vamos con una serie de preguntas rápidas. ¿Cuánto es el monto mínimo en el banco hipotecario para la apertura de esta cuenta? $1. O sea, si quiere $1, $1. Si quiere poner más, pone más. El punto es acceso universal a tener una cuenta de banco y eso es lo importante. Inmediatamente que se habilita la cuenta de ahorro, recibe su tarjeta de débito y comienza a generar, digamos, a remesar, a depositar el producto de sus ventas en esta cuenta y se genera también ya el registro de la actividad
de los pagos, de las remesas a través de esta cuenta electrónica, y esto le permite ya ser una persona que tiene ya un récord crediticio dentro del banco hipotecario. Inmediatamente le da un registro de ingresos, un historial de ingresos, le da también un historial de gastos, y al mismo tiempo le da la habilidad de no tener que manejar tanto efectivo. Entonces, eso le saca del riesgo de mucha delincuencia, adicional a que es mucho más fácil manejar el dinero cuando no lo tenés en la mano. Si tú sabes cuánto tenés en tu cuenta, entonces es mucho más fácil hacer tu presupuesto y sabes que tenés el dinero en tu cuenta guardado para irlo gastando en base al plan que has desarrollado. Paul, nuestros amigos televidentes y cibernautas podrán estar pensando que hace unos minutos hubo un error cuando dijiste que CONAMIPE les va a diseñar su página web gratis. Totalmente, sí, y con catálogo de productos y carrito de compras ya programado para poder vender con la pasarela de pagos del hipotecario. Paul, diseñar una página en las condiciones que tú estás exponiendo oscila entre los 500 y los $1,500, porque no es una página web normal, lleva un catálogo y lleva el carrito para que la gente pueda comprar y hacer y generar el e-commerce. ¿Cómo se ha preparado CONAMIPE para poder tener estos diseñadores gráficos y este talento humano que pueda brindarle ese producto a la medida que cada micro y pequeño empresario necesita? Bueno, primero es importante recalcar que uno de nuestros cooperantes son los fondos Fantel. Los rendimientos de los fondos que se lograron con la privatización de Antel. Entonces, por ley recibimos un 10% de ese rendimiento, y acabamos de firmar la renovación de un nuevo quinquenio de fondos. Entonces, parte de esos fondos, esta vez antes el plan del último quinquenio era más emprendimiento. En este quinquenio, el enfoque, dado el COVID y la situación económica del país, es reactivación económica y fomento de la comercialización a través de diferentes canales de venta, además de innovación en la cadena productiva, etcétera. Entonces, uno de los canales de venta en el país que no está siendo explotado, por ejemplo, menos del 6% de salvadoreños compran en línea. Y eso significa que el canal no está siendo explotado para nada. Hay una tremenda oportunidad ahí. Y al establecer ese proceso de bancarización y en la pasarela de pagos ligada a tu cuenta, eso se vuelve casi que el PayPal salvadoreño. El PayPal en Estados Unidos fue el acceso principal al e-commerce. Aquí en El Salvador nunca ha habido, y yo creo que esa es una de las razones principales por las cuales no se ha desarrollado el e-commerce en El Salvador. Entonces ahora, con esta cuenta de banco, esta pasarela de pago y el sitio web que podemos desarrollarle a la MIPE, ya no hay excusa para poder existir en el cibermundo en ventas. ¿Cómo lo pagamos? Bueno, los fondos Fantel nos ayudan a contratar diseñadores gráficos y programadores. Hemos desarrollado plantillas que nos ayudan a hacerlo más rápido. Hemos utilizado código gratuito, o sea, código del mercado común, donde no se paga una suscripción por el sistema de compra. Por ejemplo, estamos usando WooCommerce, que es uno de los más populares a nivel mundial, y no cobran por su código, y es extremadamente flexible para integrarse a cualquier sitio web. Estamos usando WordPress para la mayoría del contenido, también código abierto, no necesita suscripción, y los dos juntos, más las plantillas que nosotros hemos desarrollado, ayudan a crearle un sitio web a la medida
a cada MIPE. Tú puedes estar vendiendo pasteles de cumpleaños con esas plantillas, o puedes estar vendiendo servicios de psicología y psiquiatría con otra versión de la plantilla, y se ven totalmente distintos y al mismo tiempo usan las mismas, digamos, las mismas fundaciones. Paul, ¿podrías, para los amigos televidentes y cibernautas que no están familiarizados con esta opción de disponer en su dispositivo móvil de un POS a través de la terminal de su teléfono inteligente, cómo funciona para los que no tienen conocimiento de esta gran herramienta tecnológica que CONAMIPE estará poniendo a disposición de todos? Con todo gusto. Para los que quieren verlo en más detalle, en nuestro canal de YouTube de CONAMIPE pueden encontrar el contenido del webinar que hicimos el jueves de la semana pasada, donde ya se explicó en mucho detalle y se vieron videos de cómo funcionaba, etcétera. Pero esto es bien sencillo, es un aplicativo que tú andas en tu celular, similar al que tienes en WhatsApp, por ejemplo. Entonces tú cargas el aplicativo solo por apretar el icono, y te sale un formulario básicamente y dice, ¿quieren vender? Sí. Dame el número de la tarjeta, y le metes el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el código mágico que tiene atrás, el nombre del cliente, tal vez te pide un par de otras cosas que le estás vendiendo, cuánto estás cobrando, y de repente le decís cobre. Inmediatamente hace el cobro, y básicamente le cae una confirmación al cliente que está comprando a través de su tarjeta, le cae a su celular, ya sea por mensajito o por correo electrónico, depende de cómo lo ha configurado. Y inmediatamente se sabe que la transacción ya se efectuó. Entonces, al día siguiente, creo que 2 o 3 días después máximo, le entran los fondos a la cuenta, a la MIPE, y el cobro del porcentaje es un cobro mínimo por transacción, pero no hay cobro por el POS, no hay cobro por vender en línea. Entonces solo es una comisión pequeña que paga al banco hipotecario. Con la MIPE no saca ningún rédito de eso. Pero lo importante es que de repente tú ya puedes vender digitalmente y tienes la habilidad de accesar clientes que no normalmente andan con efectivo, y también vender en línea con clientes que no llegan a tu local, lo hacen desde su casa. Y con esta situación del COVID, la tendencia de la mayoría de la clientela es que están buscando comprar ya sea desde su casa o cerca de su casa. Entonces es imposible tener los fondos para poner sucursales por todos lados. Pero si tú pones una sucursal en línea, tú estás disponible a todo el mundo para vender, todo el mundo para comprar desde su casa, y eso significa que estás llegando más cerca del cliente cada vez. Paul, el micro, el pequeño, el que quiere emprender, también en estos momentos de reapertura económica, probablemente lo que necesita es un impulso, un capital semilla, un capital de trabajo. ¿Qué se ha conversado con el banco hipotecario en este rubro? Bueno, eso es, o sea, las 2 encuestas que hicimos, la de abril y la de final de mayo, creo que en la entrevista que me hiciste en mayo no habíamos terminado esa segunda parte de la encuesta. Pero sí, la prioridad número 1 para la gran mayoría de MIPES es liquidez. Se les acabó la liquidez mientras esperaban en cuarentena, y ellos siguieron pagando gastos, la mayoría siguieron pagando sueldos hasta donde pudieron. Entonces, se usaron todas las reservas que tenían. Ahorita, para poder revivir su negocio, necesitan capital de trabajo. Y ahí es donde el hipotecario ya tiene una línea desde $200 para arriba. Tienen una línea especial para trabajadores por cuenta propia, la señora del canasto, si tú quieres, hasta pequeñas empresas que ya necesitan, digamos, invertir en reparación de su maquinaria porque la dejaron sin mantenimiento durante cuarentena, o
poder ponerse al día con proveedores o poder, para que le puedan seguir surtiendo, o contratar nuevos vendedores porque los tuvieron que dejar ir durante cuarentena, lo que sea. La idea es que ese capital de trabajo está disponible con fondos del Banco Hipotecario y también con fondos del BESIE, el Banco Central de Integración Económica, que han estado disponibles desde el inicio de agosto. Ahí tienes hasta 2 años de gracia, hasta 7 años de préstamo. La única condición es que tienes que mantener el 70% de la planilla con la cual entraste a cuarentena y obviamente la habilidad de poder pagar el préstamo. Pero también otra cosa que la presidenta del Banco Hipotecario nos dijo la semana pasada, que creo que es muy relevante porque mucha gente se asusta y dice, pero yo estoy en DICOM y tengo problemas que hace 3 años me metieron a DICOM y no era culpa mía, lo que sea. Los burós de crédito solo nos pueden dar el historial pre-COVID y la calificación de empresas o la situación de empresas post-COVID o desde COVID son 2 cosas distintas comparadas con el historial antes. Es ahora necesario comenzar a ser más, digamos, más sensible en la manera en que uno evalúa crédito y el riesgo, y el Banco Hipotecario es uno de los pioneros en evaluación caso por caso y evaluar la moral de crédito del solicitante. Y eso significa que no solamente toma en cuenta la situación anterior a la pandemia, sino que también las condiciones de la empresa, el potencial de la empresa y obviamente la manera en que el dueño de la empresa, el director de la empresa, realmente ve el mundo y ve el negocio. Entonces todo eso entra a colación para tomar una decisión de riesgo. Y tener un riesgo más alto no necesariamente significa que no te van a dar el préstamo. Ellos tienen una gama de intereses desde los más bajos para los de riesgo más pequeño hasta los más altas para gente de riesgo más alto. Y el interés es más alto porque ellos tienen que reservar más por si acaso hay un problema de impago. Entonces esa reserva ayuda a poder cubrir esos riesgos. Es decir, la buena noticia de este programa es que independiente de que este hombre o mujer micro y pequeño empresario, emprendedor, esté con un reporte activo negativo por cualquier circunstancia en DICOM, el banco hipotecario no es el factor principal y le permiten conversar, le permiten escucharlo, le permiten que el banco hipotecario a través de su mística de servicio y de trabajo le pueda aplicar otro tipo de protocolos de evaluación para poderle ayudar. Exacto, son mucho más sensibles a la circunstancia de cada caso. Entonces evalúan el caso por completo, no solo esa parte de DICOM, y eso creo que es muy importante. Paul, y en el caso también, otro de los principales requisitos que no ha llegado ni al escritorio de servicio al cliente en la banca tradicional es que este micro y pequeño no está formalizado, no paga en el sistema el IVA, la declaración de renta, el pago a cuenta, prácticamente está dentro de lo conocido como la informalidad. ¿Qué se ha conversado con el banco hipotecario para la mayoría del sector de la micro y la pequeña que está en esta condición? Eso no excluye, o sea, ellos están ya tienen tiempo de estar atendiendo al sector informal. Obviamente el sector informal representa un riesgo mayor. Le ayuda si ya comenzó a formalizarse, si ya comenzó a trabajar con CONAMIPE, por ejemplo, ahí tenemos equipos de asesores para ayudarle a comenzar a formalizarse. Ahorita tenemos una propuesta de ley que está en el escritorio de la ministra de Economía para un régimen simplificado. Ese régimen simplificado está avalado por la ley MIPE y consiste de un tributo fiscal menor al que normalmente pagamos ahorita, que contempla IVA y renta, pero basado en ventas brutas,
comenzando desde el 3,5% de las ventas brutas, subiendo hasta llegar gradualmente, subiendo hasta que llegas al 10%, que es lo que tenemos ahorita. Y el otro es el régimen simplificado también para acceder al Seguro Social, donde el tributo sería de $30 por persona, mucho menor a lo que es ahorita el requisito. Y si quieres agregar a la familia, sería otros 15 más. Eso está esperando ahorita la aprobación de la ministra de Economía para que se pueda presentar a la Asamblea Legislativa. Ahora, lo bonito fuera que eso fuera a la par con el préstamo y que durante la vigencia del préstamo tú te comprometieras a lograr esa formalización. ¿Por qué? Porque a medida que vas logrando más formalización, tu interés baja. Entonces, tú comienzas a tributar más y a formalizar tu negocio y el interés, la tasa de interés va bajando. Eso sería un incentivo tremendo para poder ayudarle a estas empresas, no solamente a pagar sus tributos, sino que también a ir tomando los pasos necesarios para formalizarse. Y a salir de las diferentes condiciones de prestamistas y similares que realmente no permiten que los emprendedores caminen, que no puedan surgir, que no puedan realmente tener un progreso más que vivir el día a día. Totalmente. Reemplazar el usurero es clave. O sea, el usurero te está cobrando entre 20, 30, 40% al mes. Para una persona típica que está con el usurero y tiene un préstamo fuerte para su negocio, normalmente si vende $1,000 al mes, solo le quedan 350 después de pagar sus intereses. Solo los intereses, no toca el capital. Y de eso no se puede vivir. O sea, no puedes comprar más mercadería, no puedes darle de comer a las niñas, no puedes vestirlas o comprar o pagar colegio o cuidados. Entonces, ¿qué pasa? Te enjaranas más cada mes. Y eso se vuelve un espiral negativo y vicioso que nunca salís de eso. Te vuelves un esclavo del usurero. Pero si tú comienzas a pensar, vaya, voy a reemplazar ese préstamo con un préstamo que tal vez sea usando el mismo 40%, digamos 40% anual. Tú estás de repente subiendo esos 350 a 650, ¿verdad? De los 1,000 que vendes. Entonces, ¿qué significa eso? Tenés $300 más para comenzar a comprar mercadería, comer, darle de comer a las niñas, pero también para comenzar a pagar tributos y puedes comenzar a formalizarte, porque a medida que te va formalizando, esa tasa del 40% anual va bajando y eventualmente se vuelve el 8% anual. ¿Verdad? Una de las gestiones que observamos la semana anterior y a principios de la presente es el acompañamiento de CONAMIPE a una serie de acciones para poder cobrar una serie de deudas que tienen muchas pymes por situaciones que no se les ha cancelado y que CONAMIPE en una gestión, bueno, es así, puedo catalogarla como histórica, se pone en favor, en defensa y a liderar este esfuerzo. ¿Por cómo nace esta iniciativa? Bueno, la verdad que nace con la ley MIPE. O sea, seamos honestos. Desde el 2014, cuando la ley se formó, está la obligación de CONAMIPE de proteger a la MIPE, de CONAMIPE de proteger a la MIPE. ¿Y eso qué significa? Reconocer primero que la gran mayoría de las MIPES que fracasan por que se ahogan sin financiamiento, sin ingresos. ¿Y qué es lo que pasa? Las empresas, las instituciones se aprovechan de que son pequeñas y de que son agradecidas por cada pedido. Entonces les sacan 30, 60, 90 días, en algunos casos hasta 3 años. Y uno no puede vivir así. O sea, si quieren banco, pues que vayan al banco, pero la MIPE es un proveedor. Entonces la ley está sumamente clara. Las instituciones del Estado, incluyendo central y local, están obligadas a pagarle a la MIPE en 30 días. Eso no es debatible, no es opcional. Es una obligación del Estado, junto con pagarle intereses de rigor por el tiempo que se pasan de esos 30 días. Entonces, la MIPE normalmente no denuncia. ¿Por qué? Porque dice, es que no me van a comprar otra vez.
pero una venta no cobrada no es venta, ese es regalo. Entonces tenemos que asegurar que no tengan esa situación. CONAMIPE ha tomado esto sumamente en serio desde junio del año pasado que llegamos y hicimos una alianza con la Corte de Cuentas y también otra alianza con el presidente de la Corte Suprema. Y la idea es que nosotros reportamos cada 90 días la situación de la compra del 25%, que es el mínimo que el Estado debe estar comprando en bienes y servicios. Y segundo, el estado del pronto pago y que también están cumpliendo con los 30 días las instituciones. Tenemos una ventanilla de denuncia con abogados. Cualquier MIPE puede denunciar a una institución. Y en el caso de la semana pasada llegamos a 2 eventos. El miércoles tuvimos una reunión entre ANDA y sus proveedores que estaban vencidos. Y el presidente de ANDA, Frederick Benítez, fue extremadamente abierto, se disculpó con ellos. La gran mayoría de esas deudas venían de administraciones previas y él se disculpó con ellos en nombre de la institución y resolvió el 80% de las facturas ese mismo día. Había una señora que no tenía queda, que ni siquiera le habían dado queda. Entonces, se comprometió a investigar eso y creo que ya va en proceso esa situación. Y se nota cuando una institución tiene la voluntad de realmente quedar bien con la MIPE y beneficiarlo porque se han beneficiado ellos de su proveeduría. El viernes tuvimos el otro extremo, donde una institución, una municipalidad, en este caso la alcaldía de San Salvador, tenía más de $430,000 en denuncias, todas validadas, todas verificadas. Se había rehusado totalmente a negociar con ellos, ni siquiera a ayudarles a ver cómo solucionaban los pagos. Yo hablé con el alcalde desde mediados de julio. Me prometió ciertas acciones para el 12 de agosto, no las cumplió. Y obviamente los acreedores estaban molestos. Algunos tenían hasta 36 meses sin pago. Y básicamente decidieron ellos que ya era el colmo, ya hasta el presidente de CONAMIPE fracasó en el intento de crear diálogo, entonces no había voluntad de pago y fueron a denunciar en la Fiscalía de la República. Todas las denuncias fueron puestas el viernes pasado y encima de eso también se mandó un aviso a la Corte de Cuentas para que la Corte de Cuentas fuera a auditar. Y esto es una cosa seria, porque si la alcaldía, como ha hecho, aduce de que no tiene el dinero para pagar, entonces realmente algo ha sucedido con ese dinero. La ley LACAP te obliga a tener el dinero ya listo al momento de hacer la compra. Entonces, si tú la usaste, si tú no tenés el dinero cuando viene el momento de pagar, es porque lo usaste para otra cosa. Y si usaste el dinero para otra cosa, esa es la definición del delito de malversación de fondos. Entonces, si ese es el caso, eso no puede quedar impune. Ninguna UASI, ninguna UFI, ningún titular tiene el derecho de decidir utilizar el dinero que está asignado a pagar una compra para otra cosa. CONAMIPE estará poniendo a disposición de los MIPES los querellantes ante la Fiscalía. Si es necesario, sí. Nosotros les asesoramos en cómo poner su denuncia y los acompañamos cuando lo fueron a poner. Ellos ahora tienen la denuncia puesta con la Corte de Cuentas y también con la Fiscalía. Hay que ver cómo se mueve la Fiscalía, porque obviamente el delito de malversación de fondos es serio. Y el otro tema es que todavía tienen el camino abierto para una demanda colectiva civil, donde pueden no solamente pedir el pago que les corresponde, sino que también los intereses y adicionalmente los daños que les han causado. Hay algunas empresas ahí que estaban de rodillas, o sea, un pelito más y quiebran.
Paul, este ejemplo en el cual CONAMIPE asume por primera vez este liderazgo en acompañar ya incluso hasta etapas de Fiscalía General de la República, tiene otra relación. El 10% que se le descuenta a las personas naturales cuando brindan un servicio o venden un producto a la mediana y a la gran empresa. Esta maquinación definitivamente tiene que cambiarse porque le resta disponibilidad y flujo de efectivo a los emprendedores, pero también se tiene que, esta figura que tú bien mencionas del quedan, que no tiene ningún respaldo o sustento jurídico, pero que al siguiente mes hay que pagar ese IVA y ese pago a cuenta de una factura que se va a cancelar en 90, en 120 días. ¿Hay algún proyecto para hacer las reformas de este descuento que se le hace a los micro y a los pequeños del 10% de renta cada pago que le cancela el proveedor? Ese porcentaje le corresponde al Ministerio de Hacienda hacerlo, hacer una variación de eso. Que yo sepa, no hay ahorita un cambio propuesto para eso. Parte del problema es la cantidad de evasión fiscal que hay. Entonces, la ley está así para que se le vaya descontando en cada factura para la venta de un servicio. Y obviamente al final del año, cuando prepara su declaración de renta, él va a poder tomar en consideración todas las deducciones que se le hicieron en su cálculo y le caería una devolución de renta pagada si pagó demasiado o pagar un poquito más si pagó muy poquito. No, pero tal vez el punto, Paul, es el hecho de que estamos viendo cómo el señor ministro de Hacienda se está presentando ante la Fiscalía con una serie de denuncias y avisos en este tema. Ahí te iba a comentar, el problema es cuando la empresa deduce hace esa retención y no la traslada a Hacienda. Pero eso ya se vuelve robo. A la sociedad anónima no le descuentan este 10%, solo a los micros y a los pequeños. Esto la sociedad anónima paga el 1.75% de sus ventas cada mes como un pago a cuenta. Entonces, lo lógico fuera que la persona natural tuviera un porcentaje similar. Exacto. Y no necesariamente es que este esquema no le corresponde a la administración actual del gobierno del presidente Bukele. Esto es algo que se estructuró. Ha sido así por años. Quizás desde finales del siglo pasado. Entonces, el punto es que en esta recomposición, en esta validación y en este empoderamiento real que se le está brindando en esta oportunidad, en este gobierno, a las MIPYMES, podría ser uno de los campos donde se puede explorar la posibilidad de hacer una reducción, de equiparar o de eliminarlo para poder generar un impulso adicional a las acciones que ustedes están desarrollando desde CONAMIPE y desde el Ministerio de Economía. Creo que hay para ambos. Yo creo que hay para la oportunidad de subirle un poquito a la persona jurídica y bajarle un poco a la persona natural. Al hacerlo de esa manera vas a equiparar los dos y obviamente eso significa que los fondos de los ingresos del Estado se mantienen sin ser afectados demasiado. Recordémonos que los próximos años van a ser años donde tenemos que buscar una manera de maximizar esos ingresos del Estado para poder pagar los préstamos, para poder cubrir los gastos en una economía que tal vez no esté produciendo al ritmo que producía antes. Para las MIPYMES que están formalizadas, otro tema que está generando alguna problemática en este momento, Paul, es el pago de las matrículas de comercio. Sí, ese es un tema que hemos discutido en gabinete, es parte del proceso de simplificación de trámites que hay que hacer y creo que viene una propuesta en proceso por parte del CNR con eso. Qué bueno, Paul, esas sí son buenas noticias también porque de acuerdo a la emergencia que fue decretada el 14 de marzo, muchos empresarios, muchas personas naturales, el cumpleaños
de la sociedad o de su negocio, de acuerdo al NIT, estaba entre marzo a la fecha, hasta el mes pasado de agosto. Esto Sí. lo que hace, algunos incluso traían deudas de que no habían cancelado las matrículas de comercio anterior. Y se Una, vuelve un círculo vicioso, porque si no tienes tu matrícula, no no te dan consigues un nada. préstamo. Entonces, una propuesta podría ser que al ponerse al día con la matrícula de comercio correspondiente al 2020, quede al día y esto ya le permite tener acceso a otros beneficios dentro de este círculo que tú estás planteando. De acuerdo. Yo creo que hay una cantidad de medidas que necesitamos ir evaluando. Sabemos que en el caso de la Asamblea Legislativa no está cooperando en términos de ayudar con los fondos para el fideicomiso, por ejemplo. Sí aprobaron ir a buscarlos, sí ratificaron una pequeña parte, pero no lo quieren asignar a presupuesto. Y mientras no lo asignan a presupuesto, es dinero de fantasía porque no se puede utilizar. Entonces, hasta que ellos no reconozcan que sin sus votos no se va a poder ayudarle a la micro y pequeña empresa con el lado de préstamos de muy bajo interés, entonces tenemos que recurrir a tácticas como la tramitología, irla reduciendo y reduciendo el costo de la tramitología para poder ayudarle al costo de operación básico de la MIPE. Y esa es definitivamente una estrategia. Recientemente se acordó en el gabinete, subgabinete de MIPE, de gestión de MIPES, se acordó crear una mesa separada, pero linkeada a la mesa que la ministra de Economía maneja en simplificación de trámites y que esta mesa sea dedicada solo a trámites de MIPES. Y ahorita estamos preparando un informe de las prioridades de trámites que vamos a ir atacando uno por uno para ir reduciendo, para que obviamente no sean retrasos o barreras de trabajo para la MIPE y sean realmente algo sencillo de poder lograr para que la MIPE pueda salir adelante más rápidamente. ¿Cómo está la representatividad de los diferentes subsectores de las MIPES? ¿Qué conocimiento tiene CONAMIPES de las asociaciones, de las gremiales que verdaderamente representan a la MIPYME? Porque ahora es fácil mandar a hacer un banner, ponerlo, montar una conferencia de prensa y decir nosotros representamos a tal gremio o a tal sector. ¿Qué información tiene CONAMIPE de la representatividad? Mira, tenemos desde el 2014 se creó el CIMIPE, el sistema MIPE del país. Y el sistema MIPE está diseñado para lograr una gremialización que realmente sea representativa de la MIPE. Tenemos mesas municipales, mesas departamentales y mesas nacionales, al igual que mesas sectoriales. Dentro de esas mesas también están mesas conformadas por el Consejo Asesor de Emprendimiento, por ejemplo, donde están todos los que asesoran a las MIPES. Y también estamos creando el Consejo Financiero de MIPES para todos aquellos que asisten en el financiamiento de las MIPES. Dentro de todas esas mesas hay algunas gremiales que han salido. Está, por ejemplo, CONAES, que es una verdadera gremial representativa de la micro y pequeña empresa. Y por eso hemos recomendado a Félix Cárcamo, su presidente, para representar a la MIPE en el Consejo de Fideicomiso, por ejemplo. Pero el problema que tenemos de representatividad es serio. ANEP dice que tiene una gremial representativa de MIPES, pero no hay ningún informal ahí. La gran mayoría son medianas y pequeñas y medianas. No hay microempresas ahí y el presidente de la gremial es un profesional, entonces eso no es congruente. De ahí tenés la situación de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene 2.400 miembros o socios, de los cuales tal vez la mitad son medianos y grandes. Entonces no son representativos de la micro y pequeña empresa y no admiten a informales dentro de la Cámara, o sea que no representan ese sector tampoco.
Y hay una variedad de nuevos que han salido. Como tú dices, mandan a imprimir un banner y ya se llaman gremiales. Reconocidas por CONAMIPE, solo CONAES ahorita. Y estamos buscando crear una verdadera representatividad masiva a través del CIMIPE. Esa es una de las metas para este año, para realmente ya tener gente que entiende a la MIPE, gente que viene de la MIPE y gente que realmente sabe cómo abogar por la MIPE, porque es la prioridad número uno de una gremial, es abogar por sus miembros y ser representativo de sus intereses para tratar de lograr los mejores resultados políticos para ellos, ya sea en leyes o en incentivos o lo que sea, pero representar a la MIPE es la clave y ahorita tenemos una crisis de representatividad. Paul, ¿a dónde pueden contactar nuestros amigos televidentes y cibernautas todos estos múltiples servicios, beneficios que representan bendición y oportunidad para todos los emprendedores? Bueno, el primer lugar donde pueden buscar es nuestro sitio web. Ahí está conamipe.gov.sb. Está disponible para todos y ahí se puede usar como un directorio para todos los servicios y todos los mecanismos de comunicación. Luego tenemos nuestras redes sociales, @CONAMIPESB en Twitter y CONAMIPE El Salvador en Facebook. Pero para hacerle más simple la situación, nuestro WhatsApp 7074 y nuestro call center 2592-9000. Todos esos son mecanismos para poder contactar a CONAMIPE. El call center está listo para servirle a cualquiera que tenga una pregunta o una necesidad, desde cómo produzco este producto mejor, hasta cómo pongo un negocio, cómo consigo financiamiento, cómo protejo mi propiedad intelectual, etcétera, de todo, cómo consigo distribuidores. Todo eso está disponible a través de nuestros asesores y especialistas. En el sitio web tú tienes también una variedad de ejemplos de dónde puedes sacar casos de éxito, ejemplos de cómo hacer cosas. También un link para nuestros canales de YouTube. Ahí hay un montón de webinars y material que se ha hecho y ya publicado, donde ahí se entra en mucho más detalle. Por ejemplo, este tema de la bancarización y el cobro en línea con la pasarela del banco hipotecario y el sitio web de CONAMIPE. Ahí hay un webinar detallado. Ayer hicimos un programa de lanzamiento de la política de compras públicas, donde explicamos cómo la nueva política apoya a la micro y pequeña empresa para lograr mayor presencia en la WASIN de las diferentes instituciones. Ahí está el detalle, pueden verlo también en el canal de YouTube. También nuestro canal de Facebook tiene miles y miles de videos ahí de todo tipo desde hace un montón de años. Entonces, creo que tenemos accesibilidad a todo, bastante fácil y a la mano. Pero cualquier cosa que usted tenga duda, escríbame a mí, presidencia@conamipe.gov.sb, y yo mismo me encargo de ponerlo en contacto con la persona que usted piensa. Muchas gracias, Paul, por haber aceptado mi invitación, por estas buenas noticias, estas buenas nuevas a través de este programa. Muchas gracias por el trabajo a favor de los micros, de los pequeños y de los emprendedores. Y usted, amigo y amiga televidente, ahí le deja el correo particular de la presidencia de CONAMIPE para que pueda consultar, canalizar sus dudas, sus inquietudes y recibir toda la asesoría, la capacitación y el adiestramiento. Aprovechen las oportunidades del trabajo de CONAMIPE. Gracias, Paul, tu mensaje de despedida. Gracias, Ricardo. Bueno, voy a terminar como comencé. En este mes de la patria, la mejor manera de honrar a su patria, cómprele a una MIPE y hágala crecer. Esa es la mejor manera de ayudarle a su economía, a su patria y a su sociedad. Un abrazo a todos y no se olviden, con cuidado todos. Ha sido Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, brindando y facilitando una gran cantidad de información para que usted, amigo y amiga emprendedora, emprendedor, pueda aprovechar
todas las herramientas que el gobierno de la República está poniendo a disposición y continuará luchando por posicionar por primera vez a este sector que tradicionalmente ha estado olvidado. Aproveche, busque y acuda a los CDMIPES, a la sede central de CONAMIPE y a las agencias del Banco Hipotecario a nivel nacional. Bendiciones, hasta la próxima.